Libra, esta carta que ves a boca abajo desde el inicio, la leo al final. Porque lo que dice es la luz real después de tanta falsedad. Y cuando la veas vas a entender por qué el universo la guardó específicamente para ti. Las cartas de hoy me dejaron sin palabras, porque lo que salió aquí no es el retrato de alguien que simplemente no era compatible contigo. Es el retrato de alguien que construyó una identidad completa para conseguir lo que quería. Y esa identidad se está cayendo pieza por pieza. Él fingió, copió lo que tú buscabas, se presentó como algo que no era, y las cartas hoy lo arrestaron, sin que pueda hacer nada para evitarlo. Libra, busca la verdad, busca justicia, busca el equilibrio real. Y hoy las cartas te dan exactamente eso, la verdad de lo que él era, sin filtros, sin la versión que él quería que vieras. Esta lectura es atemporal. Tómala cuando la necesites. Si la ves en espejo, cambia él por ella o por el nombre de tu persona. El mensaje aplica exactamente igual. Para activar esta lectura, escribe tu signo y el de tu persona de interés ahora mismo. Sé que en algún momento sentiste que él era exactamente lo que estabas buscando, que sus intereses, sus valores, sus palabras coincidían de manera que parecía demasiado perfecta, que se sentía como si alguien hubiera leído tu lista y hubiera aparecido marcando todos los puntos. Esa sensación de perfección, esta carta explica de dónde venía. Él copió. No inventó quién era para ti desde la nada. Observó lo que tú valorabas, lo que buscabas, lo que te movía y construyó una versión de sí mismo que reflejaba exactamente eso, como un espejo que muestra lo que quieres ver en lugar de lo que realmente está ahí. Yo veo aquí a alguien que no tenía una identidad sólida propia o que tenía una identidad que sabía que tú no ibas a aceptar. Así que tomó prestado lo que necesitaba para encajar lo suficientemente bien para que pasara el filtro de Libra, que es de los más exigentes del zodíaco. Y lo más importante para ti hoy, el hecho de que él haya tenido que copiarte, dice más de su vacío que de su inseguridad. Un hombre que sabe quién es no necesita convertirse en lo que otra persona quiere. Solo uno que no tiene nada real que ofrecer necesita ese disfraz. Si en algún momento sentiste que la coincidencia era demasiado perfecta para ser completamente real, escribe ya basta aquí debajo. Pero lo que viene ahora, nadie se lo espera. Sé que en algún momento él se presentó o se comportó como alguien con ciertas cualidades que te hicieron creer que estabas frente a algo diferente, algo más elevado, alguien que sabía cómo tratarte, cómo reconocerte, cómo estar a la altura de lo que Libra merece. Esa carta lo dice directamente, no era lo que parecía. Detrás de la imagen cuidada, detrás del trato que en el inicio se sentía distinto, detrás de lo que prometía con sus palabras y sus gestos, había algo mucho más ordinario, mucho más humano en el peor sentido. Alguien que sabía cómo presentarse, pero que no tenía la sustancia para sostener la presentación. Y lo más curioso, porque a veces la caída de la imagen es lo más revelador de todo, es que en algún momento esta presentación empezó a agrietarse.
pequeños momentos donde lo que mostraba no coincidía con lo que hacía, inconsistencias que tú, con el ojo agudo de Libra, empezaste a notar, aunque quizás no quisiste nombrarlas todavía. Las cartas lo nombran hoy. Si en algún momento la imagen que proyectaba empezó a no coincidir con sus acciones, escribe lo viví en los comentarios. ¿Sientes esta energía ahora mismo? ¿O sientes que esto ya quedó atrás? Porque esta carta habla de algo que existía antes de que tú llegaras a su vida. Él tenía una reputación, no la que él presentaba, la real, la que sus acciones anteriores habían construido, la que las personas que lo conocían de antes sabían, la que existía en los espacios donde tú no estabas cuando lo conociste. Y esa reputación no era la del príncipe que copió para ti, era la del patrón que se repite, del hombre que hace lo mismo, con personas diferentes en diferentes momentos, del que tiene un historial que cuenta una historia distinta a la que él te contó. Yo veo aquí a alguien que llegó a ti con una pizarra limpia, porque tú no sabías lo que había escrito en pizarras anteriores. Y aprovechó esa ignorancia tuya para presentarse como alguien que había cambiado, que había aprendido, que esta vez era diferente. No era diferente, era el mismo patrón en una presentación nueva. Y lo más afilado de esta carta, lo que más me llamó la atención cuando salió, es que esa reputación siempre estuvo disponible para quien lo buscara. Él confió en que tú no lo buscarías. Si en algún momento alguien intentó advertirte sobre él y lo descartaste, escribe lo sé. Esta carta es la que más me impactó de toda esta lectura. Sé que hubo un momento, o hay un momento que está por llegar, donde las acciones de él encontraron su consecuencia, donde todo lo que construyó con tanto cuidado empezó a desmoronarse, porque la realidad alcanzó a la imagen. Esta carta dice que fue detenido por sus propias acciones, por la reputación que construyó, por las cuentas que abrió y y las identidades que sostuvo, por el karma de operar desde la falsedad durante tanto tiempo. No necesariamente una detención literal, aunque las cartas a veces sorprenden, sino el momento en que ya no puede seguir corriendo de lo que construyó, donde lo que hizo lo alcanza de una manera que no puede ignorar ni manejar con su imagen habitual. Y lo más importante para ti, Libra, esa detención no tiene nada que ver con lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Tiene que ver con la ley universal de que lo que se siembra se cosecha. Y él sembró durante mucho tiempo desde un lugar que no era honesto. Libra cree en la justicia. Y esta carta dice que la justicia ya está en movimiento. Si en algún momento sentiste que lo que él hacía iba a tener consecuencias, tarde o temprano, escribe lo sabía. Dale like para reclamar esta lectura. La energía aquí da un giro que lo cambia todo. Esta última carta del oráculo cerró el diagnóstico de Il con algo que en esta época dice todo. Cuentas falsas, identidades digitales que no coinciden con la realidad, una vida en línea o en general, que es una construcción.
Perfiles que muestran lo que conviene mostrar y esconden lo que es conveniente esconder. Y esto no es solo sobre redes sociales, es sobre la multiplicidad de versiones que él sostenía al mismo tiempo. La versión para ti, la versión para su entorno y la versión que existía en espacios que tú no conocías. Todas diferentes, ninguna completamente real. Él operaba en múltiples pantallas al mismo tiempo, Libra. Y tú veías solo la que él había configurado para ti. El oráculo cerró el retrato completo. La copia, la imagen falsa, la reputación que escondió, las consecuencias que llegaron, las identidades múltiples que sostuvo. Pero el tarot ahora tiene algo para ti que es completamente diferente. Porque después de tanta falsedad, las cartas tienen algo para ti que es completamente real. Y hay una carta boca abajo desde el inicio que cierra esta lectura con la luz más genuina que existe. No te muevas. Esto es para ti. La primera carta del tarot confirma algo que las cartas del oráculo ya insinuaban. La solidez que él prometía no era real. El rey de oros derecho es la carta del hombre que tiene todo construido. Estabilidad financiera, emocional, material. El que no promete lo que no puede dar, porque ya lo tiene. Pero invertido dice exactamente lo contrario. Lo que él presentaba como solidez era una fachada. Lo que mostraba de estabilidad no tenía la base que aparentaba. Y eso que copió de lo que tú buscabas. Un hombre con sustancia real, con capacidad de construir, con madurez de quien ya tiene algo que ofrecer, no lo tenía. Prometió desde un lugar que no correspondía a su realidad. Y tú, que buscabas algo sólido, que necesitas la seguridad del equilibrio para abrirte de verdad, tomaste decisiones basadas en una imagen que no coincidía con lo que realmente había detrás. Eso no fue tu error, Libra. Fue su engaño. Y hay una diferencia fundamental entre los dos. Presta mucha atención porque esto cambia el mensaje. Esta carta habla del círculo que lo rodeaba y de lo que está pasando con ese círculo ahora. El 3 de copas derecho es celebración, comunidad, el grupo que se une en alegría. Invertido dice que esa celebración es falsa o que está colapsando, que el entorno que parecía sólido tiene grietas, que las personas que lo rodeaban, que sabían de sus cuentas falsas, de su reputación, de lo que operaba detrás de escena, ese grupo se está desintegrando o su falsedad ya es visible también para ellos. Y para ti, Libra, esta carta dice algo liberador. El mundo que él construyó, la imagen, el círculo, la celebración de una vida que no era completamente real, ya no se sostiene de la misma manera. La detención que llegó, las consecuencias de sus acciones, la verdad que siempre existe debajo de las cuentas falsas, todo eso está afectando también al entorno que lo sostenía. Tú saliste de ese círculo y ese círculo, sin tu energía real dentro de él, empieza a mostrar lo que siempre fue. Y la carta que está boca abajo desde el inicio, la que guardé para el final, dice lo que viene para ti ahora que ese círculo ya no es tuyo. Antes de mostrarte esto, respira, porque aquí es donde todo cambia. Libra,
esta carta es la respuesta de todo lo que las cartas nombraron hoy. La estrella es la carta de la esperanza genuina, de la renovación que llega después de la tormenta, de la guía que no miente, que no tiene cuentas falsas, que no necesita copiarte para estar a tu nivel. Es la luz real, no la construcción que Él te vendió, sino algo que existe sin necesitar una imagen que lo sostenga. Y lo que me dejó sin palabras cuando salió esta carta aquí, después de todo lo que este oráculo reveló, es el contraste perfecto que dibuja el universo. Él te ofreció una imagen. El universo te ofrece algo real. Él se arrestó a sí mismo con sus propias acciones. El universo te manda la estrella. Él operaba en múltiples cuentas falsas. La estrella es una sola luz, clara, directa y sin versiones alternativas. La estrella para ti, Libra, habla de un período de renovación genuina que ya empezó, de la esperanza que no necesita ser verificada porque es real, de la guía que llega cuando te alineas con lo que verdaderamente eres, no con lo que alguien copió de ti para seducirte. Tú eres la estrella de esta lectura, Libra, no él. Nunca fue él. ¿Estás lista para recibir la luz que sí es real? Antes del decreto, repasamos lo que las cartas dijeron hoy para Libra. El oráculo mostró a un hombre que copió lo que tú buscabas para conseguirte, que no era el príncipe que aparentaba, que tenía una reputación que escondió, que fue arrestado por sus propias acciones y que operaba con identidades falsas en múltiples espacios. El tarot confirmó que la solidez que prometía era una fachada, que el círculo que lo rodeaba se desintegra. Y la estrella cerró con el mensaje más poderoso de toda la lectura. La luz real, la esperanza genuina, la renovación que no necesita imagen falsa para existir. Eso es lo que viene para ti ahora. Eso fue lo que las cartas vieron para ti hoy, Libra. Mano en el corazón, respira profundo, repite conmigo en voz alta si puedes. La justicia ya está en movimiento. Lo que es falso se cae solo. Yo merezco lo real. Yo atraigo lo genuino. La estrella brilla para mí y esa luz no miente. Hecho está. Todo lo que el tarot mostró hoy lo aterrizamos en el en vivo. Si necesitas nombres, tiempos específicos o confrontar su energía directamente, ahí te espero para terminar de limpiar ese camino. En vivos esta semana, lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde, jueves y viernes a las 7 de la noche, sábados y domingos a las 4 de la tarde, hora de Miami y Nueva York. Si esta lectura fue para ti, suscríbete para que el tarot te encuentre cada semana. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.